No nací feminista y en mi adolescencia no me sentí a gusto con esa categoría, pues creía erróneamente que era un asunto de las mujeres adultas, liberales y muy educadas. Si bien mi mamá es la primera feminista que conocí, ni en el colegio ni en la universidad me hablaron de María Cano, Betsabe Espinel o Maximina Enríquez. Todas mujeres que cuando tenían algo más de 20 años lideraron y participaron en movimientos sociales para que las mujeres de todas las edades pudieran gozar del principio de igualdad. ¿Saben quién es Maximina Enríquez, la última mujer que mencioné? Ella es una de mis tatarabuelas, es decir, la abuela de mi abuela materna. Maximina vivió a principios del siglo pasado. A sus tempranos 20 construyó la primera casa en un corregimiento llamado Orihueca. Si ella hubiese sido un hombre, habrían dicho que lo fundó, pero como era una mujer, nadie la menciona. Maximina era la administradora de la cárcel en la que con orgullo encerraba a los conservadores. Tenía lazos de amistad con Jorge Eliezer Gaitán y administraba el hotel de la pequeña ciudad en la que vivía y allí conspiraba para apoyar al ejército liberal. Maximina fue una de las mujeres de la costa caribe que inspiró la construcción del personaje de Úrsula Iguarán en 100 años de soledad. Estudié en un colegio laico. La clase de religión era opcional y no obligaban a nadie a hacer la primera comunión o a confirmarse. También soy la primera y por ahora la única Marcela de mi familia. Mi mamá y mi papá eligieron un nombre que nunca había estado en el árbol genealógico y con eso de alguna manera abonaron el terreno para mi libertad y mi autonomía. No debo parecerme a nadie ni honrar el nombre de ninguna de mis ancestras. Estoy haciendo mi propio camino, un desafío al que se le suma haber sido la primogénita. Al nacer no me abrieron las orejas y tampoco me inscribieron en ninguna religión. Me dijeron muy temprano en mi infancia que solamente yo podía decidir sobre mi cuerpo y mi vida espiritual. Hoy, 42 años después, digo con orgullo que soy feminista. Sigo sin abrirme huecos en el cuerpo. Nunca me he depilado las cejas y aún sigo aprendiendo de mi camino espiritual. En el colegio que estudié, como les conté, laico, las niñas y los niños usábamos el mismo uniforme, jean, camisa blanca y saco azul. Eso me permitía correr, dar volteretas, ser parte del equipo mixto de fútbol y librarme de los comentarios incómodos que las niñas son obligadas a recibir cuando deben usar falda todos los días para ir a estudiar, como si de eso dependiera los buenas que somos en química, física, matemáticas o filosofía. Sin embargo, mi vida no ha sido un canto de flores con campos celestiales. En mi preadolescencia fui víctima de acoso sexual. Mi abuela materna prefería a sus nietos más que a sus nietas y me enrollé con hombres con poca responsabilidad sexoafectiva que me permitieron ver en primera fila los estragos del amor romántico. En mi primer trabajo, aunque realizaba las mismas labores que mis compañeras, ganaba mucho menos que ellas. En otro trabajo, una vez, un jefe hombre me dijo, casi gritando, en una reunión en la que estábamos discutiendo un proyecto, que me callara. Quedé en shock, tanto que se me vino la sangre por la nariz y 2 horas después me tocó ir al hospital, pues el sangrado no paraba. El cuerpo siempre sabe. La semana siguiente renuncié. No fue una decisión fácil, pues no había un plan B y sí había cuentas por pagar. Esa experiencia me dejó claro que si alguna vez me tocaba liderar un grupo de personas, debía hacer todo lo posible para no replicar la violencia que se espera y se cuela de manera cada vez más sutil
pero presente en los entornos laborales. De los lugares, de las relaciones y de la ropa que nos aprieta y nos quita el aire, hay que salir, no huir, salir, dejando en evidencia las pequeñas o grandes opresiones que nos generan. Cada vez más personas gozan de manera efectiva de sus derechos y al mismo tiempo quienes han sostenido el estandarte del poder y el privilegio se aferran a él en un mundo que ya está colapsando, un mundo desigual, empobrecido, en el que la milla extra ya no suena como un llamado a la eficiencia, sino a la explotación. Nací en la década que se declaró la CEDAW, la Convención de los Derechos de la Niñez, y durante mi adolescencia prosperó la Constitución del 91. Estuve rodeada de un entorno propicio para los derechos, en el cual el principio de igualdad se convirtió en un estandarte para la vida. El mundo de los afectos se está reconfigurando, pero ¿qué pasa en el mundo del trabajo? Alguna vez leí que si nuestros antepasados hacían un viaje en el tiempo, se iban a encontrar con al menos 3 instituciones que no habían cambiado casi nada: la escuela, las cárceles y los hospitales. A esto yo le sumaría algunos lugares de trabajo. Yo suelo ser un poquito melodramática, ¿no? Entonces me hago a mí misma un llamado a la mesura. Quienes primero ocuparon los trabajos dignos y remunerados fueron los hombres blancos privilegiados. El mundo del trabajo era masculino y celebraba los valores que se le atribuían a ellos: competencia, soberbia, resultados a cualquier precio, abandonar los afectos para alcanzar el prestigio, oprimir a quienes acaban de llegar y abusar de quienes ocupan un escalón más bajo en la jerarquía. Jerárquico. Así nos han enseñado que es el mundo del trabajo. Alguien manda y otras personas obedecen. Alguien es el señor o la señora, el doctor o la doctora, y el resto son números, roles y tal vez algunos apellidos. Esta idea del mundo del trabajo nos hizo creer que no es un espacio para las mujeres. Por eso nos implantaron la idea de que otras son nuestras enemigas, nuestra competencia, porque están ocupando un lugar privilegiado solo para ellos. Esta es una de las ideas que tenemos que transformar. Yo he encontrado grandes amigas en los lugares de trabajo. Muchas de ellas siguen presentes en mi vida, así ya no tengamos que compartir escritorio u oficina. Las mujeres no somos competencia. Al contrario, cuando nos encontramos en el mundo del trabajo remunerado, solemos conectar casi inmediatamente. La complicidad se activa y casi siempre, conectando desde el corazón, nos acompañamos en este tránsito de la vida que muchas veces no es fácil. Conversamos, construimos, debatimos, a veces no estamos de acuerdo y a veces sí. Nos reconocemos en las experiencias de las otras y tejemos una red de sostén que está lista cuando alguna lo necesita. El mundo del trabajo remunerado está cambiando gracias, casi siempre, a las mujeres, que han sabido que no hay un espacio libre de desigualdad y de violencias, y por eso han hecho huelgas, sindicatos, denuncias y políticas. Hoy agradezco el lugar en el que estoy, una organización que fue de las primeras en su sector en construir una política de igualdad de género e inclusión, sabiendo que esto iba a implicar transformaciones profundas, no solo en los procesos, sino en las personas que allí trabajamos. Otra vez, la revolución de lo cotidiano. Escribir una política de género de inclusión no es fácil, pero es más difícil darle vida. Eso pasa con casi todas las políticas. El desafío no es escribirlas, sino que las personas las incorporemos y hagamos de ellas una realidad cotidiana. Plan, el lugar en el que trabajo, tiene una política extendida de maternidad y paternidad. 6 meses de licencia remunerada para quienes deciden ser madres y padres.
La revolución de lo cotidiano implica que los hombres sientan que la crianza también es con ellos y que si bien no pueden lactar, aún hay mucho por hacer, como cambiar pañales, sacar gases, cantar canciones, acunar, mecer, barrer, lavar, cocinar, aprender a maternar y a paternar. Plan también tiene una política de cero tolerancia al acoso sexual en el trabajo y se ha tomado muy en serio lo de igual salario a igual trabajo. La revolución de lo cotidiano está en que erradiquemos de nuestras prácticas los piropos y los comentarios acerca del cuerpo y la apariencia de las y los colegas. En las oficinas hay salas de lactancia y no hay ningún código de vestimenta, lo que alienta la libertad y la autonomía de quienes allí trabajamos. Hay casi el mismo número de hombres y mujeres en cargos directivos y todas y todos deben incorporar en su liderazgo los principios feministas y hablar de ese enfoque con sus equipos. Vaya revolución. Principios de liderazgo feminista en el lugar del trabajo. Esto ha sacudido las raíces de la organización y también las fibras profundas de quienes trabajamos allí, pues todos los días debemos revisar lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Los programas, proyectos, acciones de influencia, de comunicación y de mercadeo deben incorporar lo que se ha denominado el enfoque transformador de género. Un enfoque que busca identificar y abordar las raíces de la desigualdad. Tenemos herramientas para medir ese avance, así que todos los días aprendemos algo nuevo acerca de la agencia, las normas de género, las masculinidades transformadoras, la condición, la posición, el empoderamiento de las niñas, las expresiones de la diversidad y los entornos propicios. Ellas, las niñas, las adolescentes y las jóvenes están en el centro de nuestro trabajo. Hoy las escucho y las veo y siento con más fuerza el palpitar sororo. El cambio y la igualdad son imparables y no hay ningún espacio ajeno a las transformaciones que se están dando. Atrás van quedando las prácticas racistas, clasistas y sexistas. Un nuevo horizonte se vislumbra y la revolución de lo cotidiano cada vez toma más vida. Décadas de movilización feminista han sembrado las reflexiones propicias para que los derechos de las niñas y las adolescentes sean cada día una realidad. Muchas gracias.